Posible que se hayan inventado algunas historias de los libros de historia, porque cuando uno sale de los libros de historias oficiales y se pone a leer literatura novelesca o literatura o libros que no son de historia oficial y son historias de personas normales, comunes y corrientes y fuera del oficialismo normal, se encuentra con algunos baches que pueden llegar a ser interesantes. Esta es la historia de una de estos baches en la historia que no tienen mucho sentido, pero que a la larga pueden llegar a darle luz a la historia que nos cuentan. Ernesto Uriburu fue un escritor, poeta gauchesco que puso en lo más alto el nacionalismo argentino por su libro 67.000 millas a bordo del gaucho. Recibió muchos trofeos y condecoraciones en Reino Unido y en Estados Unidos. No se crea que es un nadie. Pasó por 150 puertos y por más de 70 países en su odisea con su velero llamado Justo del Gaucho. Cuando uno se pone a investigar un poco la historia fuera de los libros de historia, como bien veníamos comentando, se topa con cosas extrañas y hechos que no concuerdan con la realidad o fechas cambiadas. También está el hecho de los libros de historias como que lo implementan y lo venden, no como la historia oficial que debemos de creer en los libros de historia. Y es lo que nos enseñan sin, sin dudar, ¿no? Vamos al colegio ya que estamos, ¿no? Y nos muestran una historia que viene en los libros y esos libros vienen como encuadrados, ¿no? Ya listos para que nosotros, la sociedad, terminemos consumiéndolo y creyéndolo sin cuestionar, porque es la oficialidad, ¿no? Bueno, después uno cuando se pone a investigar, ¿no? Si es que le gusta la historia, por ende, tampoco es que te tenga que gustar, siempre te terminas topando, ¿no? Con hechos que no son como te lo contaron en la escuela, ¿no? Como el hecho de Cristóbal Colón. Es una historia muy básica, un poco aburrida y un poco fantasiosa. Si te la ponen a pensar así, a la ligera, ¿no? Con muchos datos que no concuerdan y no cierran, como los hechos históricos y los manuscritos, que no hay manuscritos oficiales y originales de Cristóbal Colón. La historia que nos llegan de Cristóbal Colón son por el hijo de Cristóbal Colón, Fernando, y por unos escritos que no son oficiales, no son de Cristóbal Colón en concreto. Son de las Indias de un tal Bartolomé Juan de las Casas, que en su libro Historia de las Indias relata a Cristóbal Colón, supuestamente. Entonces, ¿no? Es como... Este es un simple ejemplo, ¿no? De lo de la historia, ¿no?
Pero volviendo a Ernesto Uriburu, bueno, antes que nada, tiene una forma de hablar de escribir, ¿no? Muy sarcástico. Todavía no terminé el libro, está muy interesante, la verdad. La forma de escribir, muy gracioso. Se hace muy fácil de leer y de imaginar las cosas. Recomiendo mucho el libro, pues no hace falta ni ser ni académico ni nada, tenés que leerlo y reírte bastante. Y es muy histórico, es una forma de escribir muy buena porque aprendes mucho y encima te reís. Seguís dos cosas al mismo tiempo. Pero hablando del sarcasmo, voy a comentar esta parte que es bastante interesante sobre Cristóbal Colón y el viaje de Ernesto Uriburu cuando fue a la casa de Cristóbal Colón. Pues por lo visto Ernesto Uriburu era medio como yo que quería verificar todo, ¿no? Ahí verificar si le cuentan algo, va y verifica. Pasa que claro, se fue de Argentina hasta España, pasó por Senegal y por una odisea literalmente hizo. Pero bueno, Ernesto en un momento llegó a la casa de Cristóbal Colón en Puerto Palos. Y vamos a citar un poco textualmente a Ernesto Uriburu, porque es bastante interesante la historia que refleja y cómo la refleja en el libro. Bueno, cuenta. A veces se presentan inconvenientes, como me sucedió en la casa de Colón, en Las Palmas, Canarias, cuando le solicité al gentil bibliotecario que me facilitara ciertos manuscritos para estudiarlos, a lo que el bibliotecario le responde: como usted recordará, capitán, estos documentos figuran por muchos años en la colección de la Iglesia de la Asunción y San Sebastián de La Gomera. Ya quería en ese momento verificar algo, ¿no? Ernesto Uriburu ya quería ponerse muy pillo y muy fuerte y muy... Y eso no está bien, eso no está bien, eso no está bien con el sistema, no hay que verificar las cosas porque está prohibido. Está prohibido que nosotros verifiquemos lo que los libros nos cuentan. Mal chico, chico malo Ernesto Uriburu, chico malo, travieso. Bueno, acá viene la parte sarcástica, ¿no? Que cuentan en el libro. Bueno, desde mi punto de vista, yo creo que es la parte sarcástica o capaz lo cuenta literalmente, ¿no? Dice así. Pero sucedió que el local donde se guardaba estaba tan repleto que un día no fue posible cerrar la puerta y por la rendija se introdujo un chivo que, que pastaba en la cercanía y se devoró casi todo el siglo XVI. Bueno, acá hace una clara alusión, ¿no? Que lo que le contaba el bibliotecario a él era una treta, un chiste. Le estaba mintiendo, básicamente. Y bastante inteligente Ernesto no se da cuenta bastante rápido. Pero también deja ver entre líneas Ernesto como un mensaje críptico en su libro sobre la historia de Cristóbal Colón. Creo que es su forma de intentar de decir algo, ¿no? Sin decirlo. Así es lo mismo que noté en varias partes del libro. Y con muchos otros autores también. Que, que está bueno que para eso sirve la escritura, ¿no? Para decir cosas que uno no puede decirlas. Tampoco la dice directamente, pero la dice como subversivamente. Por cierto, a este punto, ya que llegamos, deberían hacer un poco la investigación. No es cualquier
tipo de persona. Ernesto Uriburu en el mismo libro cuenta que se codeaba con reyes, faraones. Tiene historias muy inverosímil o hay que saber si son pero si llegarán a ser reales. Que hay muchas personas que también lo conocen, ¿no? Pero si fuesen reales estaríamos hablando de una persona, no sé si decirle la palabra no iluminada, pero estaba en un círculo importante, porque también se cuenta en el libro como se movía de una forma como un jeque, por decirlo de alguna manera. En el prólogo dice que le costaba y que la tripulación y que le costaba, ¿no?, la parte monetaria y que no tenían para sobrevivir y no sé qué historias más, pero cuando te pones a leer el libro y por la forma de escribir también de Ernesto, te das cuenta que, no, que se jactaba un poco de su vida y de las cosas que hacía y que llevaba unos movimientos y se manejaba como una persona elitista, digamos. Como, y tenía bastante conocimientos, ¿no? Era como... Y que curiosamente las condecoraciones que le daban se la dieron la Sociedad Colombina en Huelva y el Archivo General de Indias en Sevilla. Y esto es solamente la parte de Cristóbal Colón. Después está la parte que estuvo en Senegal y en otras partes del mundo, donde ancló el gaucho. Y donde aparecen ciertos personajes que son peculiares, que parecerían como personas iluminadas o de la elite de ese momento. Que es un tema que todavía no me puse mucho investigar. Pero para ir cerrando este tema, vamos a dejar con otra citación, ¿no?, de Ernesto Uriburu, ¿no?, que cuenta, nos hace ver, ¿no?, sobre Cristóbal Colón, ¿no?, el supuesto Cristóbal Colón. Dice así: sobre el viaje del descubrimiento no existe documentación original. El diario manuscrito de Colón dicen que se extravió durante la mudanza del archivo de Simancas a Sevilla. Felizmente existen las transcripciones fragmentarias del mismo, efectuadas y comentadas por Bartolomé de las Casas en su Historia de Indias y por Fernando Colón, hijo del descubridor, en su Historia de la vida del almirante don Cristóbal Colón. Como dijimos anteriormente, y para ir cerrando, no existe un registro histórico que se pueda comprobar de que Cristóbal Colón existió. Y eso no deja más duda que preguntas. ¿Será el único hecho que se puede verificar? Y a modo de cierre también me gustaría comentar una historia que la voy a comentar así, que es sobre el libro, ¿no? Que una vez Ernesto Uriburu llega a la isla de los Palos para ir a ver a la casa de Colón, quiere ir. Y se encuentra con una señora y con un chico que va caminando adelante de él. Y él en un momento determinado le pregunta al chico: ¿sabes quién fue quien descubrió América? Y el chico le dice otro nombre de un pueblo de ahí, de su pueblo natal, ¿no? Y bueno, Ernesto le dice: ¿vos sabés, conocés a Cristóbal Colón? ¿Sabés quién es? A lo que el chico le dice: no, señor, no sé quién es. Es otra forma, ¿no?, que Ernesto Uriburu deja en formato de anécdota o invento, subversivamente, o como sea que se le quiera decir, ¿no? Pero va dejando muchas pistas, ¿no?, como para que el lector se haga preguntas y cosas sobre Cristóbal Colón y sobre la historia en sí en general.
Lo interesante de esta historia en particular es la visión de una persona que hizo una odisea impresionante por toda América y por toda África y que nos comenta muchas cosas además de Cristóbal Colón, ¿no? Que por la forma de escribir te das cuenta que él las vivió, que tuvo mucha experiencia en el tema. Y bueno, para ir cerrando hay que decir que hay que investigar un poco más y no quedarse con lo que dice la historia oficial en general, ¿no? No importa cuántos sellos tenga el libro que te estás leyendo, pues si es oficial hay que ir y ver otros personas que estuvieron en los ciertos lugares históricos, digamos, por decirlo de alguna manera. Así que nada, espero que les haya gustado esta parte de la historia, ¿no? Es interesante, apasionante.